Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que publicó con toda la autoridad papal el resumen de la fe católica en este maravilloso catecismo. Y en las preguntas que hemos analizado los días anteriores, nos dice cómo debemos recibir la comunión, cómo hemos de estar en acto de recibir la Sagrada Comunión. Pregunta 643, insistamos un poco sobre ese tema importante. En el acto de recibir la Sagrada Comunión hemos de estar arrodillados, de rodilla, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos y vueltos hasta la Sagrada Hostia. Entonces debemos, dice, estar de rodilla, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos, vueltos hasta la hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio para recibir la sagrada forma que da el sacerdote. Por desgracia, unos revolucionarios protestantizados, de hecho, en Europa, en los años después del Concilio Vaticano II, empezaron a dar la comunión en la mano en los años 70. Y a pesar de la protesta, podemos decir, sí, de la protesta del Papa Pablo VI, bien, ellos insistieron, estos revolucionarios, el Papa tuvo que dar un indulto, un permiso especial, especialmente en Bélgica, Holanda, y por desgracia, estas modas de origen protestante, podemos decir, entraron más y más en otros lugares y ahora llegamos a tal punto que hay sacerdotes que se niegan a dar la comunión a los que se ponen de rodilla. Realmente es el mundo al revés. Veamos un poco lo que dice la historia, podemos decir, lo que dicen los santos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, el más grande doctor común de la Iglesia Católica, dice: para reverenciar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, nada lo toque, salvo lo que está consagrado. Así como la hostia y cáliz están consagrados, así lo están las manos consagradas de los sacerdotes para tocar este sacramento. Entonces solo el sacerdote, dice, que tiene las manos consagradas, puede tocar al cuerpo del Señor consagrado. Santo Francisco de Asís, que murió en 1226, dice: solo los sacerdotes deben administrar la Sagrada Eucaristía, la comunión, y no otros. Segunda carta a todos los fieles, párrafo 35. Y el Papa San Sixto I, en el año 115, dice: las sagradas especies no son para ser manipuladas por otros que no estén consagrados al Señor. Y el Papa San Eutiquio, en 275, dice: prohíban los creyentes tomar la sagrada hostia en la mano. Y el Papa Juan Pablo II, en su Dominici Cene 11, dice: tocar las sagradas especies y distribuirlas con sus propias manos es un privilegio de los ordenados, de los sacerdotes. No está permitido que los creyentes puedan tomar por sí mismos el pan consagrado y el sagrado cáliz, ni mucho menos que se les dé a otro. Esto está en Inestimabile Donum del 7 de abril de 1980. Ya le dijimos, Santo Tomás de Aquino, la máxima autoridad teológica en la Iglesia, dice
no se puede, cualquiera no puede dar así la comunión sin tener las manos consagradas. Su Suma Teológica, tercera parte, cuestión 82, habla de este tema. Corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por tres razones. Primera, porque, como acabamos de decir, consagra in persona Christi. El sacerdote es otro Cristo en el altar. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así fue él mismo quien se lo dio a comer a los otros. Por lo que corresponde al sacerdote no solamente la consagración del cuerpo del Señor, sino también su distribución. Su distribución es algo importante, ¿eh? Y el cardenal Gut, prefecto de la Congregación del Culto Divino, en la conferencia publicada del 20 de julio de 1969, afirmó: se había permitido a los obispos autorizar experiencias, pero con frecuencia se han franqueado los límites autorizados y muchos sacerdotes han hecho simplemente lo que han querido. Con su gran bondad y prudencia, el Santo Padre ha cedido con frecuencia, a veces contra su voluntad, hablando de la comunión en la mano. Entonces el Padre, el Santo Padre, el Papa, tuvo que ceder contra su voluntad. Y qué lástima, porque esto causó hasta robos de hostias, ¿no? Es qué lástima, qué lástima. San Cirilo dice: porque dime, si alguno te diese unas ligaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia, procurando no perder nada de ellas? No procurarás, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas. Y precisamente porque había el peligro que caiga, ya no dieron a los fieles la comunión en la mano. San Basilio el Grande, que murió en 379, dice: el derecho de recibir la Santa Comunión en la mano es permitido solamente en tiempo de persecución. En tiempo de persecución. Y bien, hoy cualquiera, por desgracia, pretende recibir la comunión en la mano. Y el Papa San León el Grande, que murió en 461, dice: enérgicamente defendemos y requerimos a los creyentes obediencia en cuanto a la práctica de administrar la Sagrada Comunión en la lengua del creyente. Ya lo dijimos, San Pío X dice: comulgar de rodilla y en la boca, comulgar de rodilla y en la boca. Y el Papa Pablo VI, que permitió contra su voluntad a unos de tener la comunión en la mano, y bien dice este método, recibir la comunión en la lengua, debe ser mantenido en su Memoriale Domini. Más antiguo, en los primeros siglos, en el Concilio de Zaragoza, por ejemplo, en 380, dice: excomulguese a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano. Excomunión, el que quiere recibir la comunión en la mano. El sínodo de Toledo confirma la misma sentencia. Otro sínodo de Rouen en Francia, en 650, dice: condenamos la comunión en la mano para poner un límite a los abusos que ocurren a causa de esta práctica y como salvaguarda contra el sacrilegio. Realmente los que han introducido la comunión en la mano no tienen ni idea de lo que es la cosa. Queridos hermanos, todas estas costumbres sanas, buenas, son fruto de la experiencia de los siglos. Aquí dice, el año 650 dice: condenamos la comunión en la mano para poner límite a los abusos que ocurren a causa de esta práctica y como salvaguarda contra los sacrilegios. Finalmente, el Concilio Vaticano II no dice nada. No dice nada. ¿Por qué? Porque se recibía de rodillas sobre la lengua. Y Madre Teresa dijo: el peor mal de nuestro tiempo es la comunión en la mano. El peor mal de nuestro tiempo es la comunión en la mano. Esto fue publicado en el periódico de Wanderer 23 de marzo de 1989.
Y dos, podemos decir muchas más cosas. Por ejemplo, el cardenal Malcolm Ranjit aseveró que al recibir la comunión en la mano se produce un creciente debilitamiento de una conducta devota frente al Santísimo. En su opinión, la Iglesia debería reconsiderar el permiso para recibirla de otra forma. Entonces, es decir, dice, el hecho de dar la comunión en la mano debilita la fe del pueblo cristiano. Es algo tremendo, ¿no? Sexto Concilio de Constantinopla en 681 dice, el hecho de que solo el sacerdote da la comunión con sus manos consagradas es una tradición apostólica. Es una tradición apostólica el hecho de recibir la comunión de la mano del sacerdote. Y lo mismo dice el Concilio de Trento frente a los protestantes. Es realmente algo interesante. El concilio, dijimos, de Constantinopla prohíbase a los creyentes tomar la Sagrada Hostia en las manos, excomulgando a los transgresores, excomulgando a los transgresores. Entonces, hoy es verdad que se permite, pero este permiso no trajo buenos frutos. El cardenal Ranjit dice, eso debilita la fe en la Eucaristía. De todo modo, hoy el sacerdote que se niega a dar la comunión a los que se ponen de rodilla, bien contradice la regla actual, de hecho, practicada. Entonces, un sacerdote que se niega a dar la comunión en la boca al que está de rodillas se transgresa la ley, ¿no? hace muy mal. ¿Y qué decir de los sacerdotes flojos que van a sentarse y pedir a unas pobres mujeres para que lo de la comunión? Es otro abuso extraordinario, eso no puede permitirse. Si hoy se permite que haya ministros extraordinarios es cuando hay mucha gente, pero si usted tiene 15 personas y llamar 3, 4 ministros, realmente es otro abuso. Y además cuando uno tiene el comulgatorio largo, bien uno puede dar la comunión mucho más rápidamente, con mucho más respeto. La gente está de rodillas uno al lado del otro, el sacerdote pasa de uno a otro, la acólito teniendo la patena. Yo doy testimonio que en mis 24 años de sacerdocio, cada vez que di la comunión a un número más o menos importante, siempre hay partículas de hostia que caen sobre la patena. Entonces el hecho de dar la comunión en la mano, el otro se la toma. ¿Y qué pasa con las partículas? Bien, las partículas, cuidado, como cada partícula de agua es agua, bien, cada partícula de la hostia es Cristo. Por lo tanto, tenemos sumo respeto. Si hubo tiempo, como dice San Ciro de Jerusalén, ponga una mano sobre la otra como trono, siempre sacan este texto, pero ese texto en sí es poca cosa en frente a un concilio ecuménico y dogmático. Prohíbase a los creyentes tomar la Sagrada Hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores. Esto lo dijo el concilio, sexto concilio ecuménico de Constantinopla en 681, y el concilio de Trento en 1565 dice, el hecho que solo el sacerdote da la Sagrada Comunión con sus manos consagradas es una tradición apostólica. Entonces, hoy inventar cosas va a debilitar la fe y no podemos colaborar con esto. Tenemos que, el máximo tesoro que tenemos en la tierra es la Santa Misa, el cuerpo de Cristo. No se juega con esto. Que Dios los bendiga y ilumine nuestros dirigentes.